La Compañía Mexicana de Medios Digitales, Cultura Colectiva, dejó expuesta una base de datos con más de 540 millones de comentarios, likes y me gusta. Así lo reportó el sitio de ciberseguridad UpGuard. Los datos fueron guardados en la nube de Amazon, configurados para permitir la descarga pública sin necesidad de contraseña alguna. Imagínese usted nada más esto. De acuerdo con UpGuard, los datos contienen información sobre los usuarios de Facebook, sus intereses, también las relaciones e interacciones, y quedaron disponibles para todos los desarrolladores externos. Ante esto, Cultura Colectiva sostuvo que entre las interacciones expuestas no se incluía información confidencial como correos electrónicos o contraseñas, pues no tienen acceso a este tipo de información. En resumen, la información sensible de millones de personas estuvo sin protección casi 4 meses sin que nadie hiciera algo para evitarlo. Para profundizar en este tema, tenemos en la línea telefónica a Julio César Bonilla Gutiérrez. Él es comisionado presidente del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Muy buenos días, Julio César. Estimado Enrique, muy buenos días. ¿Cómo te va? Un saludo a tu amable auditorio. Muchísimas gracias. Julio César, la pregunta, ¿qué tenemos que hacer los usuarios ahora que ya nuestros datos fueron filtrados ante este portal? ¿Qué podemos hacer nosotros ahora? ¿Qué es lo que continúa? ¿Qué es lo que sigue? En efecto, estimado Enrique, pues este es un llamado de atención más en esta revolución digital del pleno siglo XXI. Como tú sabes, todo lo que existe en el mundo se ha transformado. La realidad virtual se materializa hoy en día, ha invadido la realidad simbólica en la que habitamos. Se transformaron las relaciones humanas, explotó la opinión pública, por lo que el intercambio de opiniones y de información se ha universalizado. Hay que tener especial atención en todo lo que sucede en estos días a lo largo y ancho del mundo, del país y por supuesto de la capital. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que mejorar nuestras estrategias como ciudadanos para garantizar que todos los datos personales que subamos a las redes sociales estén debidamente protegidos. Comisionado, muy buenos días. Le saluda Alejandra Gallardo. Gracias por tomarnos la llamada. En este caso, comisionado, ¿qué autoridades tendrían que intervenir y qué tendría que ocurrir? ¿Una sanción, una regulación? ¿Qué pasa después de esto? Estimada Alejandra, muy buenos días también a ti. Pues muchísimas gracias. En efecto, aquí las autoridades encargadas de tutelar la protección de los datos personales, sin duda son las garantes en materia de transparencia. En este caso, el Instituto Nacional de Transparencia y en el ámbito local, pues el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, así como las réplicas en todo el país. ¿Qué tenemos que hacer? Pues justo denunciar este tipo de irregularidades para que se inicie una investigación en donde debidamente se investiguen, por supuesto, los hechos para determinar qué información fue expuesta y en qué caso, qué conductas fueron contrarias a la norma, si se actualizan esas irregularidades. Solo de ser el caso, se pueden imponer o determinar una sanción a este tipo de empresas que utilizan indebidamente estas informaciones que son en su mayoría datos personales. Julio César, bien lo decías y lo comentabas, estamos en esta era digital, la era moderna ahora pues es digitalizada y muchas aplicaciones, muchas plataformas por supuesto piden datos personales para poder acceder a ellas. Nosotros como usuarios de estas redes, de estas plataformas, entonces, ¿en dónde tendríamos que poner el ojo o cuáles serían los puntos en los que tendremos que poner más cuidado al momento de compartir nuestros datos personales? Excelente pregunta, estimado Enrique. Y ese es un mensaje básicamente para esta nueva generación que ha ocupado los medios virtuales. Y me refiero a todos los jóvenes que hoy por hoy accedemos o acceden a la tableta, a la computadora, a su propio teléfono, en donde las redes sociales son un mecanismo de información e intercambio de opiniones a nivel universal. Ahí lo que tenemos que hacer es identificar lo que se establece en todos los avisos de privacidad. ¿Qué le estamos autorizando a estas redes sociales y en qué términos? ¿Cómo se administra el desarrollo de nuestros datos personales o su posible utilización? Hoy corremos riesgos elevadísimos porque le estás exponiendo a una comunidad universal tus datos personales. ¿Y a qué me estoy refiriendo con datos personales? Y me gustaría precisar. Los datos personales son todos aquellos relacionados con tu identidad, con tu trabajo, con tu patrimonio, con tu educación, con tu ideología, con tu salud, con tus características físicas, con tus preferencias en la intimidad.
A ver, nombre, origen étnico, lengua, domicilio, teléfono, correo electrónico, firma, contraseñas, RFC, CUR, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, estado civil, etcétera. Todos esos son datos personales que el único administrador y el único en posibilidades de autorizar o no el uso de estos eres tú como persona identificable, porque esos datos te hacen identificable hacia el exterior y te distingue de los demás. Comisionado, por último, ¿qué es lo que hace el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en la Ciudad de México para los internautas? ¿De qué manera los apoya o les informa y les difunde información para garantizar su seguridad en la red? Nosotros también tenemos la obligación de proteger la debida utilización de estos datos personales. Entonces es importante que estén vinculados los ciudadanos de la capital y del país. De la capital con nosotros y del país con el Instituto Nacional de Transparencia, para que vía una asesoría directa, una consulta directa ante nosotros, estén en condiciones de acceder, rectificar, cancelar u oponer sus datos personales. Si alguien está visualizando que esos datos personales están siendo indebidamente utilizados, puede acceder vía una denuncia ante nosotros para su rectificación, su cancelación, su oposición y por supuesto visualizar mediante el acceso qué está sucediendo con esos datos personales. Y de esta manera poder nosotros garantizarles como instituciones públicas que las empresas deben garantizarles el debido uso de estos datos a nivel local y a nivel nacional, por supuesto, en el caso del Instituto Nacional de Transparencia. Claro está. Pues tomaremos en cuenta todas estas recomendaciones. Te agradecemos muchísimo, Julio César Bonilla. Él es comisionado presidente del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. Gracias de verdad por esta información y por tomarnos la llamada. Enrique, Alejandro, un abrazo muy fuerte y muchas gracias por el espacio. Un saludo a todos. Gracias, igualmente para allá.